Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel y vamos a empezar a resolver algunos problemas, algunos ejercicios en el simulador de Aspen. En esta ocasión sobre el punto de burbuja y el punto de rocío. En termodinámica, el punto de burbuja es cuando una mezcla pasa de una fase de líquido a vapor. El punto de burbuja nos va a indicar cuando se va a empezar a formar el vapor, y el punto de rocío nos va a indicar cuando la mezcla se enfríe y empiece a formar las primeras gotas de agua. Tenemos el siguiente problema que dice así: se tiene una mezcla ideal con la siguiente composición: 20% mol de hexano, 50% mol de benceno y 30% mol de tolueno. Nos pide determinar el inciso A: la presión de punto de rocío de la mezcla a 150 Fahrenheit. Esto en el simulador, ¿cómo se haría? Vamos a tener que ir al simulador de Aspen HYSYS. Y esta es la interfaz de la pantalla del área de trabajo de Aspen HYSYS. Tenemos que añadir una lista de componentes. Vamos a ir a añadir lista. Y en esta parte derecha de la pantalla nos pide que busquemos los componentes. También podemos filtrar la búsqueda. En esta parte como hidrocarburos, sólidos, aminas, alcoholes. Pero yo les dejo así como por defecto, como todas las familias. Buscamos la composición de... A ver, ¿qué nos dice el problema? Es de hexano, benceno y tolueno. Cabe recalcar que los nombres hay que buscarlos en inglés, porque el programa por defecto está en inglés. Por lo tanto, vamos a buscar los nombres de los compuestos en inglés. Tenemos el hexano. Hexano es este de acá abajo. Damos ahí y ponemos en añadir. Y aquí en esta parte se ve que ya ha sido añadido. Buscamos el siguiente compuesto, el siguiente componente. Tenemos que benceno es este otro que está acá. Damos en añadir. Ya se añadió y buscamos el último, que es el tolueno. Toluene. Damos en añadir. Y una vez que ya están añadidos los componentes de la mezcla, pues nos vamos a ir a elegir el paquete termodinámico para trabajar. Damos en este apartado y aquí ponemos en añadir, y aquí se nos despliega un sinfín de paquetes termodinámicos a utilizar. Tenemos como el gas extendida del NRTL, el CPA, también está la del Antoine. Yo voy a trabajar con la de Antoine. Damos en simulación, después en simulación, el apartado de simulación. Esperamos a que se cargue la ventana, y una vez vamos a añadir las corrientes. Arrastramos con el puntero la flecha azul hacia la pantalla y la soltamos y damos doble clic y añadimos las corrientes. Bueno, aquí en la fase de vapor, como estamos calculando el punto de rocío, va a ser igual a 1. La temperatura del problema dice que es de 150 grados Fahrenheit. Aquí la temperatura viene por defecto en Celsius, pero lo podemos cambiar a Fahrenheit. Tenemos 150 y vamos a transformarlos a Fahrenheit. Y está transformado de Celsius a Fahrenheit.
en la presión. La presión es lo que nos pide calcular, así que esa la dejamos en blanco y vamos con las fracciones molares. El flujo molar. El flujo molar, bueno, la fracción molar para el hexano, el problema decía que es del 20%, es decir, de 0.2. El benceno es del 50%, 0.5. Y el tolueno es de 0.3, el 30%. 0.3. Ok, una vez cargados las fracciones molares, le damos clic en OK y ya nos va a aparecer la presión. Aquí se puede ver que la presión en kilopascales, la presión nos la da en kilopascales, que es un valor de 43.72. Y aquí en el flujo molar podemos poner una base de 100 o de 1000. Aquí ya se puede poner cualquiera. Y aquí ya el programa te calcula la presión a esa temperatura de 43.72 kilopascales. Y vamos a comparar respuestas. Lo que nos dio de manera analítica nos dio una presión de igual a 333 milímetros de mercurio. Nosotros habíamos calculado la presión en milímetros de mercurio, pero el simulador, a ver, voy a anotarlo aquí, nos da de 43.72 kilopascales, en kilopascales, pero nosotros queremos saber esa presión a milímetros de mercurio. Pues yo puedo ir directamente a internet y hacer un conversor de unidades de kilopascales a milímetros de mercurio y ya pongo lo que nos dio el simulador y nos da la conversión a milímetros de mercurio, que es igual a esto, 327.94 y cacho. Tenemos la conversión de kilopascales a milímetros de mercurio. Ponemos milímetros de mercurio y para que se vean más los dígitos. Esta es la conversión. En Aspen nos da 43.72 kilopascales y eso lo pasamos a milímetros de mercurio para comparar el resultado de manera analítica, que es de 333 milímetros de mercurio. Y a comparación de estos dos resultados que nos dio el simulador y el que hicimos de manera analítica, se puede verificar que sí es aproximado, que sí es correcto. Por lo tanto, el simulador nos da más acertado la respuesta. Calculamos el siguiente inciso, que sería la B. Vamos a calcular ahora la temperatura en el punto de rocío de la mezcla a 85 psi. Esto, ¿cómo lo hacemos en el simulador? Vamos directamente al simulador. Eliminamos estos datos aquí en esta parte de eliminar. Ponemos en que sí. Y volvemos a poner las corrientes con las condiciones del inciso B. Damos doble clic. Como sigue siendo punto de rocío, ponemos aquí es igual a 1. Y en una temperatura, ¿cuánto nos da que es la temperatura para el inciso B? Pues aquí nos dice que vamos a calcular la temperatura a 85. Ok, 85 psi. En la presión ponemos 85 psi. Aquí está en kilopascales y vamos a buscar kilopascales a psi. Aquí está. PSI. Añadimos las fracciones molares, que eso ya el problema los da, que es de 0.2, eso sí no cambia, 0.2, 0.5 y de 0.3 de tolueno.
damos en OK, una vez cargado ponemos un flujo molar cual sea, en este caso yo pongo de 100, y bueno, ya la temperatura aquí nos lo da directamente el simulador a una temperatura de Celsius, nos da que es 162.9 Celsius. Y si tenemos presionado ahí clic, nos dice la de Celsius, Fahrenheit. En Celsius es 162.9, en Fahrenheit es 325.2 Fahrenheit. Y eso, bueno, esto copiamos, está en Celsius, vamos a compararlo con el que nos da analíticamente. El que nos da analíticamente está en Kelvin, 435 Kelvin. Y lo que nos da el simulador, aquí lo vamos a poner. Aquí lo voy a copiar y pegar. Voy a hacer un poco más extendido para que se vean más los decimales. Esto nos lo da en Celsius la temperatura. Pero nosotros queremos saber cuánto es esto que nos da el simulador de Celsius. Lo queremos saber cuánto es en Kelvin, para comparar si se acerca o se aproxima o es igual. Pues copiamos lo que nos da el simulador y vamos a un conversor de unidades ahora de Celsius. Ponemos que de Celsius a Kelvin. Aquí está ya el conversor. Ponemos lo que nos da el simulador de Celsius en grados Celsius. Vamos a pegar. Tenemos esta cantidad de Celsius y la cantidad en Kelvin sería esta de acá, 436 y pico. Esa la copiamos y ponemos acá para comparar. Bueno, voy a extender más para que se vean los números en Kelvin. Ok, ya teniendo lo que nos da el simulador en Kelvin, grados en Kelvin, vamos a comparar con el resultado que nos dio de manera analítica. De manera analítica nos dio una temperatura de 435 Kelvin y en el simulador nos dio 436.019 Kelvin. Es decir que está muy aproximado. Se puede confirmar que está perfectamente bien calculado, podríamos decir. Para calcular el inciso C. El inciso C ya nos pide calcular la temperatura en el punto de burbuja. Ya como es en el punto de burbuja, ya no va a ser de 1, sino que va a ser de 0. Calcular la temperatura en el punto de burbuja de la mezcla a 70 psi, presión barométrica 780 milímetros de mercurio. Pues vamos otra vez al simulador de Aspen HYSYS. Eliminamos los datos, en sí, y añadimos la corriente, así de manera igual. Damos doble clic y aquí donde dice fracción de vapor, fracción de fase, ya no sería de 0, ya no sería de 1, sino de 0, porque vamos a calcular el punto de burbuja. ¿Y qué vamos a calcular? Vamos a calcular la temperatura a 70 psi, pues lo que se va a calcular es la temperatura. Por lo tanto no la tocamos, pero sí ponemos la presión. Es de 70 psi. ¿Dónde está? Aquí está, psi. Cabe recalcar que son unidades de presión, por lo tanto aquí te va a tirar la conversión de kilopascales a psi. Y ya le ponemos un flujo molar. Bueno, así también tenemos que poner las fracciones molares. Se me olvidaba. De hexano tenemos que 0.2. De benceno tenemos 0.5. Y de tolueno tenemos 0.3.
Ok, le damos en ok. Le ponemos un flujo molar de 100. Y bueno, lo que nos interesa saber es la temperatura dada en esa presión. La temperatura nos lo da en Celsius por defecto, de 155.5 Celsius, grados Celsius. Eso lo copiamos y vamos a comparar la respuesta del inciso C. Ponemos aquí, pegamos. En el inciso C. No lo copié, a ver. 155.5 Celsius. Ok, lo voy a hacer un poco más grande. Celsius. Bueno, nos da la temperatura en Celsius, pero nosotros queremos saber cuánto es en Kelvin para comparar lo que nos da de manera analítica. Vamos a convertir de Celsius a Kelvin. Ok. Vamos otra vez a un conversor de unidades. Ponemos aquí lo que nos da el simulador en el inciso C. En Celsius nos da que es de 155.54 Celsius. Lo pasamos a Kelvin y sería este resultado de acá. Lo copiamos y lo ponemos como resultado que nos dio Aspen. Kelvin. Kelvin. Déjame poner la fuente más grande. Creo que no. Kelvin sería aquí. Solo que la tomo más grande. Ok. Ahí se logra ver. Bueno, y comparamos que para el inciso C nos da una temperatura de 429 Kelvin de forma analítica, y lo que nos da el simulador de Aspen HYSYS para el inciso C es de 428.69 kelvins. Es decir que esto y esto se comprueba, ya que es casi lo mismo. Nos da de manera muy aproximada. Como el simulador nos va a dar resultados más aproximados, o diría yo más precisos. Y pasamos al último inciso, que sería el inciso de calcular la presión del punto de burbuja de la mezcla a 150 Fahrenheit. Sigue siendo punto de burbuja, sería 0. Vamos al simulador, eliminamos los datos, volvemos a arrastrar las corrientes, la corriente esta, damos doble clic en la fracción de vapor. La fracción de fase sería de 0. La temperatura es de 150 Fahrenheit. Si recuerdo, 150 Fahrenheit, a ver. 150 Fahrenheit, sí. Ok. Pues lo que vamos a calcular es la presión, por lo tanto no tocamos la presión, nos vamos a añadir los flujos molares, la fracción molar. La fracción molar para el hexano sigue siendo el mismo del problema, de 0.2, del benceno 0.5, y el tolueno sigue siendo 0.3. Damos en OK.
y ya le ponemos un flujo molar de 100. Y aquí está el resultado para el inciso D. La presión es de 57.82 kilopascales. El simulador por defecto lo calcula en kilopascales, pero nosotros lo podemos pasar a Fahrenheit, a otras unidades de presión. Por ejemplo, aquí lo calculamos de manera analítica en milímetros de mercurio, pero copiamos lo que es la presión. Eso lo copiamos. Ponemos que en el simulador para el inciso D nos da una presión, va a ser más grande, una presión de eso en kilopascales. Okay. Kilopascales. Pero como el resultado de manera analítica lo habíamos calculado en milímetros de mercurio, vamos a tenerlo que pasar de kilopascales a milímetros de mercurio para comparar el resultado. Copiamos, vamos a buscar el de kilopascales, milímetros de mercurio. Y ya ponemos aquí la conversión. Pegamos y aquí nos da la conversión a milímetros de mercurio. Copiamos. Espera. ¿Cuántos nos había dado el simulador? Ah, no, nos dio 57.82. Ah, yo lo puse mal. 57.82 kilopascales. A ver. Voy a corregir. Control. No se copia, a ver. 57.82 kilopascales. Ya se copió. 57.82 kilopascales. Eso lo copiamos y lo vamos a transformar a milímetros de mercurio. Pasamos de kilopascales a milímetros de mercurio. Y es 433.68 milímetros de mercurio. Control C y pegamos. Y esto en milímetros de mercurio. Para que sea más grande. Hacemos la comparación. De manera analítica nos da que una presión de 425 milímetros de mercurio, y en el simulador de Aspen Hayes nos da de 433 punto y pico milímetros de mercurio. Así que esto y esto, pues el simulador lo da de manera más real. Por lo tanto, que estos cálculos se pueden confirmar, se pueden aproximar. Y es así como se calcula el punto de burbuja y el punto de rocío en el simulador de Aspen Hayes. Gracias por ver el video.